Bienvenidos a un nuevo noticiero del Poder Judicial, un espacio dedicado a revisar las principales informaciones ligadas a la justicia chilena. Los invito a conocer los titulares de esta edición. Justicia obliga a colegios que no cumplan medidas anti-bullying a indemnizar a padres de hijos que lo sufren. Víctimas que no se presentan a juicios provocan que delincuentes queden libres por falta de pruebas. Jurisdicciones preparan la segunda fase de la entrada en vigencia de la Ley de Tramitación Electrónica. En Iquique, un padre demandó al colegio de su hijo por no tomar las medidas necesarias para evitar el bullying que sufría de parte de sus compañeros. En este caso, la justicia le entregó la razón. El establecimiento fue condenado a pagar una indemnización de 20 millones de pesos por no respetar la ley de acoso escolar. Según cifras de UNICEF, en promedio 1 de cada 10 estudiantes declaró haber sido víctima de bullying y cerca de un 25% de ellos lo sufre diariamente. Una realidad que puede ser llevada hasta la justicia, sobre todo cuando los colegios no cumplan con la actual legislación de acoso escolar. Así lo hizo un padre en Iquique, quien demandó a la escuela por las reiteradas agresiones escolares de las que fue víctima su hijo, y no a las alumnas que lo agredían. El colegio no tenía un comité de buena convivencia escolar, que es lo que exige la ley, y tampoco tenía los protocolos necesarios para evitar que estos hechos se produjeran y poder contribuir como colegio con las medidas de vigilancia y de debido cuidado que tiene respecto de todos los estudiantes que forman parte de este establecimiento. Si los colegios, como fue este caso en Iquique, si el colegio no adopta las medidas necesarias para prevenir o ya ha ocurrido para evitar las consecuencias que se produzcan del bullying, obviamente que va a ser responsable. Ahí jurídicamente, lo dice el fallo también, puede haber dos posibilidades de que sea responsable, ya sea haciendo efectiva la responsabilidad contractual por el contrato de estudios que suscriben los padres de un menor con el colegio, o solamente por el solo hecho de haberle causado un daño a ese niño, hay responsabilidad extracontractual. En caso que exista bullying en establecimientos educacionales, la ley que lo regula y sanciona desde 2011 es la Ley 20.536. Esta define el bullying y la violencia en ambientes educativos como acoso escolar. Para que los alumnos cometan este tipo de actos debe haber una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado que provoque maltrato y humillación. En esta situación del acoso escolar, además de esta exigencia legal, hay también un principio general del derecho, reconocido por los tratados internacionales, que es el interés superior del niño. Aquí, en esta situación también había que velar por el interés superior del niño, en el sentido de otorgarle todas las herramientas necesarias para evitar la situación dañosa que se le produjo y que se acreditó en el proceso. Sobrenombres, empujones y golpes, humillaciones y el daño causado al estudiante deben ser reparados por el establecimiento educacional a través del Consejo Escolar, que promueve la buena convivencia, una obligación para los colegios que cuando no es cumplida es sancionable, como el caso ocurrido en Iquique, donde se estableció el pago de 20 millones a raíz del daño moral que sufrieron los padres y el hijo. Cuando el colegio no adopta las medidas pertinentes, es decir, si nos encontramos con un colegio que primero no cumple con la ley, es decir, no tiene un manual de buena convivencia escolar, o bien, si lo tiene, no lo aplica, que fue lo que pasó en el caso que me tocó conocer, se hace la denuncia, ¿no es cierto?, en este caso al director del colegio, y los padres ven que transcurrido plazos razonables, no se toma ninguna medida por el colegio, ya obviamente que tienen su derecho de acudir a los tribunales. Los padres, madres, apoderados, profesionales y docentes que tengan conocimiento de un caso de violencia escolar deben denunciarlo al establecimiento. En caso que las autoridades del colegio no apliquen las medidas correctivas, arriesgan multas de hasta 50 unidades tributarias mensuales, las que pueden ser duplicadas en caso de reincidencia. La Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial organizó un ciclo de talleres que busca simplificar la redacción de sentencias. Los jueces y funcionarios del Juzgado de Familia de Rancagua fueron los primeros en recibir estas herramientas que fortalecerán sus técnicas discursivas.
Por primera vez, el Juzgado de Familia de Rancagua se convirtió en sede para capacitar a jueces y funcionarios en el uso de un lenguaje cercano en la redacción de sentencias. Un objetivo que desde 2015 es impulsado por la Comisión de Lenguaje Claro que preside el ministro de la Corte Suprema, Carlos Aránguiz. El objetivo es darle un instrumento más bien técnico, ¿cierto?, a nuestros jueces y funcionarios para que puedan tomarlos y poder llegar a redactar sus fallos de una forma más clara y sencilla, más al alcance del ciudadano corriente. Al igual que iniciativas como el glosario de términos jurídicos y el concurso de sentencias en lenguaje sencillo, el taller Redacción Clara y Estrategias de Reformulación en Documentos de Uso del Tribunal forma parte de una serie de actividades que buscan difundir el trabajo de la Comisión de Lenguaje Claro este 2016. Uno en estos talleres se da cuenta que las personas están motivadas, que tienen ganas de mejorar sus escritos. Por ejemplo, uno lo nota en el hecho de que uno pida ciertas colaboraciones y lo hacen, el hecho de asistir, ¿cierto?, después de una larga jornada de trabajo, etcétera, da cuenta de que sí hay un interés por participar. Uno podrá ser obviamente profesional, abogado, juez, pero hay de repente falencias importantes en la redacción y que a veces los vamos manteniendo en el tiempo, y este tipo de talleres hacen patente eso y sirven para mejorarlo. La longitud de las frases, el uso de gerundios y la función que cumplen los conectores en una oración fueron parte de los contenidos que analizó la doctora en Filología Claudia Poblete. Los asistentes participaron activamente de la clase. El taller lo que confirma es algo de lo que nos hemos venido dando cuenta hace tiempo, desde los inicios del trabajo en el tema de simplificación del lenguaje en el Poder Judicial, y es que más que una negativa a redactar en forma más simple, lo que hay es cómo lo puedo hacer. Obviamente cada uno de los jueces puede tener un estilo de trabajo distinto, de redacción distinto, su formación es distinta a la de cada uno de los demás jueces, pero el sentido común que tenemos que dar es que tenemos que ser claros con el usuario, ser claros con nuestros destinatarios de las resoluciones. Próximamente el taller será replicado en el Juzgado de Familia de Santa Cruz y se ofrecerá un seminario en Valparaíso sobre lenguaje claro dirigido a todo público. Fue una serie de crímenes macabros que remeció no solo al norte, sino a todo el país. Un asesino en serie que fue capaz de violar y asesinar a 14 jóvenes y que, de no haber sido por una de sus víctimas que sobrevivió y logró denunciarlo, no habría sido descubierto. En nuestro fallo histórico revisamos el caso del psicópata de Alto Hospicio. Es uno de los peores asesinos en serie de la historia judicial chilena. Julio Pérez Silva mató a 14 jóvenes de la localidad de Alto Hospicio. Alguna de ellas también las violó. Acusado de más de 2 violaciones y un intento frustrado de homicidio, pasó a la historia como el psicópata de Alto Hospicio. Pérez Silva llegó en los años 90 a radicarse aquí, que venía de Puchuncaví y en un comienzo se ganó la vida cargando sacos de sal. Posteriormente adquirió un auto con el que se desempeñó como taxista pirata, medio de transporte que ocupó para realizar sus crímenes. En septiembre de 1998 desapareció una joven de 17 años, al año siguiente una niña de 13, pero fue en el año 2000 cuando asesinó y violó a 7 jóvenes. Todo con total impunidad y evidente negligencia por parte de las policías que no investigaron a cabalidad. Indolencia de las autoridades que para el periodista Ricardo Leiva fue transversal entre autoridades y sociedad. Según todo el mundo, la policía, las autoridades, los mismos vecinos se habían ido a sus casas para prostituirse. Yo tengo una hipótesis que por respeto a la familia prefiero no decirlo. ¿Puede ser abandono de hogar? Yo creo que sí. La tesis de que las jóvenes habían escapado de sus casas fue lo que cimentó la desidia. 14 crímenes, comenzando por el ocurrido el 16 de septiembre de 1998, día en que Pérez Silva asesinó a Graciela Sarabia de 17 años. Al darse cuenta que su crimen quedó impune después que el cuerpo apareciera sin vida en la playa de Chanabaguita, siguió sin detenerse. Ni el dolor ni las movilizaciones de los padres de las niñas exigiendo justicia sensibilizaron o mejoraron el trabajo de las policías.
La cruda respuesta llegó recién el 3 de octubre de 2001. Este día Pérez Silva violó e intentó matar a Bárbara Nicole Núñez Barrios. Para fortuna de la niña de 13 años, logró sobrevivir al brutal ataque y realizó la denuncia. Este tipo dejó a esta niña viva, la verdad que fue bastante raro ese acontecimiento porque ya había matado a 14 niñas, dejándola, como digo, las tiraba unos piques muy grandes que hay en el norte, que son de 300 metros y la lanzaba viva, y a esta chica la tiró a un hoyo más bajito. Entonces ella quedó inconsciente, despierta, sale a la carretera, la recoge un repartidor de huevos que iba pasando por ahí, la lleva a la posta de Iquique, ahí la deja y la policía obviamente la interroga, le dice qué le pasó, y dieron rápidamente con el conductor de un auto blanco, lo detuvieron y él confesó al tiro. El 4 de octubre de 2001 las policías lograron dar con el psicópata, confesó el ataque y otros 6 crímenes entre un domingo y martes. Además reveló el lugar donde se encontraban los cuerpos. Con el pasar de los meses, más víctimas engrosaron su lista. La investigación tuvo la primera sentencia en febrero de 2004 a cargo de la ministra en visita extraordinaria del segundo juzgado del crimen de Iquique, Ileana Ayala. La defensa presentó un recurso de apelación y otro de casación. En septiembre de 2005 hubo un fallo definitivo. Tiene la primera pena por los 14 homicidios de presidio perpetuo simple. Luego está la pena de los delitos con violación, que son 9 penas, 9 años por cada delito, son 18 años, y luego los 10 años que le dan por el homicidio calificado en grado frustrado. Es decir, la ley chilena establece que cuando son 3 penas, como esta, que son las 3 penas por delitos totalmente distintos, tiene que cumplir la pena más alta primero, es decir, él va a cumplir la pena de presidio perpetuo simple primero y luego a continuación las otras penas. Con Pérez Silva tras las rejas, el dolor no termina y las preguntas tampoco. Algunos familiares de las víctimas creen que el psicópata no actuó solo. Han insistido en una teoría respecto de que todavía hay aristas de la investigación que deben ser investigadas, como que Julio Pérez Silva no habría actuado solo, sino que con participación de otras personas. A ellos siempre les quedó la duda y que fue una teoría o una hipótesis que plantearon durante esa época, hace 15 años atrás, de que Pérez Silva obviamente había actuado con la participación de algunos funcionarios de Carabineros, básicamente. Ellos quieren que esa arista se indague. Dudas que se sostienen en el cambio de versión de algunos testigos. El psicópata de alto hospicio actualmente cumple su condena en el penal de Colina 1 en Santiago. Falta poco más de un mes para que la ley de tramitación electrónica entre en vigencia en Santiago, San Miguel, Valparaíso y Concepción. ¿Cuál es el balance y cómo es la preparación de las jurisdicciones para la puesta en marcha de esta segunda fase de implementación? 4 millones de resoluciones con firma electrónica avanzada, 500.000 escritos y 130.000 nuevas causas. Este es el balance que entrega el Departamento de Desarrollo Institucional de la Corporación Administrativa del Poder Judicial a 4 meses del comienzo de la primera fase de la Ley de Tramitación Electrónica. Este es el proyecto institucional probablemente más desafiante que hemos enfrentado en los últimos años, porque no solo significa un cambio tecnológico al interior de los tribunales y en los sistemas de tramitación de causas y en las modalidades de trabajo al interior de los tribunales, sino que impacta directamente a la ciudadanía y en la forma en cómo nuestros usuarios se relacionan con el Poder Judicial. La percepción en las 13 jurisdicciones donde ya funciona la ley es positiva. El sistema brinda mayor seguridad a la hora de ingresar documentos y ha disminuido la carga de trabajo en tribunales, particularmente en las unidades de atención de público. Con estos antecedentes, las jurisdicciones de Santiago, San Miguel, Valparaíso y Concepción se preparan para la segunda fase de implementación el 18 de diciembre próximo. Hemos iniciado un trabajo coordinado con los administradores zonales de estas 4 jurisdicciones y también con las Cortes de Apelaciones que han designado dentro de sus mismos tribunales plenos a ministros de las Cortes de Apelaciones encargados de la implementación de la ley y que sean ellos también voceros y líderes en este proceso de implementación. Bueno, a nivel de difusión se está trabajando junto con las capacitaciones que se hacen en los tribunales, también en seminarios abiertos a la comunidad. Dentro de esos seminarios hay algunos que está organizando el mismo Poder Judicial, que son entre 2 y 3 en cada jurisdicción de las que parten en diciembre, y además se participa en aquellas
invitaciones que hacen las universidades, que a su vez están también realizando otras actividades. Además de la capacitación a la comunidad jurídica, el Poder Judicial ha implementado programas piloto en las 4 jurisdicciones que aún faltan: Santiago, San Miguel, Valparaíso y Concepción, 25 juzgados civiles y otros 25 tribunales laborales de familia y penales ya incorporaron cómo funcionará el nuevo sistema de tramitación digital. Claro, existen 2 tipos de formato piloto. El primero dice relación con el trabajo interno del tribunal y la implementación de las bandejas de firma electrónica avanzada, respecto de los cuales se espera tener el 100% de los tribunales implementados antes del 18 de diciembre, de forma tal que el impacto sea menor en esa fecha. Y el otro grupo de pilotos es respecto a la presentación de escritos a través de la oficina judicial virtual por parte de los usuarios de manera voluntaria. Todos los usuarios podrán revisar el estado de sus causas a través de una clave única que permite acceder a la oficina judicial virtual, disponible en el sitio web www.pjud.cl. Adicionalmente, en la página www.tramitacionelectronica.cl existe información actualizada de las fechas en que se realizarán los próximos seminarios de capacitación. Pese a tener todas las pruebas, la Fiscalía no pudo continuar un juicio contra un delincuente en Antofagasta. La víctima, cuyo testimonio era clave, no se presentó. Un escenario que complica al Ministerio Público, ya que en la mayoría de los casos necesita de la presencia de la víctima para entregar justicia. De lo contrario, existen altas probabilidades que el delincuente sea absuelto. En la ciudad de Antofagasta, una víctima de robo con intimidación no se presentó al juicio en tribunales el pasado 4 de octubre. Lo que dejó a la Fiscalía sin mayor alternativa que pedir la absolución del imputado. Pese a que las pruebas eran contundentes, el ente persecutor no pudo continuar con la causa, ya que no hubo manera de ubicar a la víctima. Durante el 2014, poco más de 1.700 casos terminaron por esta vía, la del abandono o desistimiento de la querella, un escenario que deja poco margen de acción a las fiscalías. Es que existe la posibilidad de que no se condene a los imputados, a él o los imputados en la instancia. Y en materia investigativa también, porque muchas veces no se puede seguir con la investigación. Para la unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía de Antofagasta, las causas por las que una víctima no asiste a un juicio son principalmente 3. Por una parte podemos encontrarnos con un grupo de testigos que presentan temor, intimidación, con respecto a las posibles consecuencias a su seguridad e integridad. Existen víctimas y testigos que presentan decepción con respecto al proceso penal. Existen personas que presentan desinformación con respecto a la relevancia fundamentalmente de la testificación durante la etapa de investigación en el proceso penal y las implicancias que puede tener con fines de obtener sentencias condenatorias. Si una víctima teme por su seguridad, tanto la Fiscalía como los tribunales cuentan con herramientas de protección para garantizarle su cuidado. Además, constantemente hay campañas que buscan explicar el funcionamiento del sistema. La idea es evitar el abandono o desistimiento de las víctimas, que en casos como violencia de pareja o abusos sexuales son clave para impartir justicia. Estos delitos suelen no tener prueba indirecta o independiente de la víctima, me refiero a testigos. Puede haber en algunos casos evaluaciones periciales, pero la verdad que la oferta del Estado para hacer estas evaluaciones no está muy extendida. En delitos sexuales en algunos se usa más, pero en violencia contra la mujer no existe donde evaluar las mujeres. Algo que queda demostrado en otro juicio ocurrido en Antofagasta durante octubre. Un padrastro estuvo acusado de abuso sexual reiterado, pero tanto la víctima como la madre no declararon, pese a la existencia de pruebas. Quedó absuelto. La retractación adoptó otro cariz porque era intrafamiliar, el agresor era un padrastro, y tanto la víctima, una niña que a la época de los hechos tenía 7 años, como su madre, cónyuge del agresor o conviviente, hicieron uso de un derecho que da el Código Procesal Penal, que está consagrado en el artículo 302, que implica no declarar respecto de parientes cercanos. Pese a la ausencia de las víctimas en los juicios, existen casos excepcionales en los que el Ministerio Público puede seguir con la causa. Por ejemplo, cuando hay testimonios visuales de las policías u otros testigos. Según la Fiscalía, mejorar las pericias y elementos probatorios son medidas concretas que pueden contribuir a no depender exclusivamente del testimonio de las víctimas y así evitar que criminales se queden libres por falta de pruebas.
El ministro de la Corte Suprema, Milton Juica, asistió a un coloquio de la Universidad Católica donde explicó los alcances y objetivos de la implementación de la Ley de Tramitación Electrónica. En el siguiente bloque de contingencia les contamos esto y más. Junto a representantes de instituciones de justicia y ciudadanía, el ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, participó de la tercera jornada de integración ciudadanía-justicia. Esta tuvo como finalidad compartir distintas impresiones y destacar el respeto efectivo por el ser humano y su soberanía. En este sentido, fue destacado el impacto de los recientes fallos de la Sala Penal de la Corte Suprema sobre el cultivo personal de cannabis, los que marcan un precedente en cuanto a la legitimidad de su uso. Cuando nosotros decimos sí se permite, estamos haciendo una interpretación, porque en definitiva lo que la Corte Suprema dice, en este caso no ha habido delito. En este caso no ha habido falta. Entonces, por el contrario, nosotros interpretamos se permite. Y de pronto algún medio dice la Corte permitió. La Corte la verdad no permite, sino que simplemente dice en este caso en que se cultivó con fines terapéuticos un grupo bien determinado y con las cosas, por así decirlo, muy claras, no hay una falta ni hay un delito y en consecuencia no debe haber pena. El ministro de la Corte Suprema, Milton Juica, asistió a un coloquio sobre las implicancias de la Ley de Tramitación Electrónica en la Pontificia Universidad Católica de Chile. El objetivo del encuentro fue dar a conocer a la comunidad académica y judicial el uso y las consecuencias positivas que ha traído la implementación de la ley que permite revisar las causas en línea, ahorrando tiempo, papel y tinta. El beneficio mayor es que tenemos una mejor certeza desde el punto de vista del conocimiento y transparencia de cómo la gente o el público puede interiorizarse de cómo se tramita una causa. Sirve de control para los jueces, sirve de control para los abogados que asumen el patrocinio de una causa en la que ya no le van a poder contar un cuento al cliente de cómo va la causa, sino que el cliente tiene la posibilidad cierta de saber lo que está haciendo su abogado en la tramitación de su causa. A partir del 18 de diciembre comenzará a implementarse la segunda etapa de Ley de Tramitación Electrónica en las Cortes de Apelaciones de San Miguel, Valparaíso, Santiago y Concepción. Con la presentación de la obra teatral El Tesoro de Margarita comenzó la celebración del Día del Pequeño Ayudante en la jurisdicción de San Miguel, panorama dedicado para los niños y que es celebrado todos los años durante la semana judicial. Además, la actividad incluyó juegos inflables, pintacaritas y concursos de baile. Cada año nos tratamos de superar, cada año más, como les digo, a modo de que sea una fiesta bonita, donde puedan participar todos los hijos, los funcionarios, y se ha repetido a lo largo de los años que todos participan con mucho entusiasmo y eso es lo que más nos alegra a todos nosotros. Al final de la jornada, los pequeños ayudantes que compartieron una entretenida tarde junto a sus padres, abuelos o tíos funcionarios del Poder Judicial recibieron un regalo simbólico de este día. Desde ahora más personas tendrán acceso al contenido del canal de TV del Poder Judicial, ya que la Corte Suprema firmó un convenio con Arcatel. La red de 23 canales regionales transmitirá el contenido elaborado por el canal institucional. Noticiero, programas de conversación y debate, cápsulas educativas y transmisión de audiencias y juicios son algunos de los contenidos que el canal del Poder Judicial desarrolla desde diciembre de 2013. De esta hora y con la firma de un convenio, estas noticias son transmitidas en el noticiero de Arcatel, Portavoz Noticias, que es replicado por 23 canales de televisión entre Antofagasta y Punta Arenas. Desde hace un buen tiempo, no ahora, sino que hace un buen tiempo que el Poder Judicial se ha fijado como una meta el salir a la comunidad. Y si con este convenio nosotros podemos llegar, como se dice ahí en el convenio y como es así, a través de los canales regionales, nuestras actividades se puedan conocer en todo el país o en casi todo el país, casi al mismo tiempo, a nosotros nos hace muy bien. De suma importancia tener este convenio con uno de los tres poderes del Estado. El hecho de poder tener noticias del canal de televisión del Poder Judicial, ¿cierto? En el aspecto noticioso, pero también en el aspecto educativo, para nosotros es fundamental.
Este convenio de cooperación e intercambio de material entre la Asociación de Canales Regionales de Televisión y el Canal de Televisión del Poder Judicial permitirá que más personas conozcan temas judiciales con una mayor cercanía y a la vez puedan conocer cómo hacer valer sus derechos. Con este tipo de noticias, ¿cierto?, donde aparte del derecho noticioso nos entregan el porqué, la forma educativa, yo creo que se disipan montones de dudas, ¿cierto?, y eso la gente, nuestra gente, la gente de regiones, ¿cierto?, va a poder saber de mejor forma y de primera fuente, ¿cierto?, el porqué de algunos fallos. Poder Judicial Televisión ya nos entrega información, noticias educativas que nosotros hemos incluido ya en Portavoz Noticias, y la comunidad, los ciudadanos pueden acceder a información de primera fuente, educativa, como ya decía, y eso permite poder acercar también a la justicia a todos los vecinos de nuestro país. Otro de los puntos a destacar es la importancia que el Poder Judicial y Arcatel le dedican a la inclusión de personas con discapacidad para que todos puedan ser parte de la entrega de estos contenidos. Poder Judicial Televisión desde hace un tiempo también ha incorporado la temática de la inclusión de personas con discapacidad en toda su expresión, y Portavoz Noticias en los 23 canales ha podido exhibir este material que es enriquecedor. Portavoz Noticias también es retransmitido por la red cada mañana, por lo que los contenidos del canal de televisión del Poder Judicial también pueden ser vistos en la señal abierta. Existen varios requisitos para llevar a cabo un proceso judicial, pero uno de los más importantes es que el juez y el tribunal sean competentes para dirimir un caso. La siguiente cápsula educativa explica el rol que cumple este concepto a nivel procesal. La competencia es la facultad que tiene un juez o tribunal para resolver situaciones según la materia y el lugar donde ocurren. Cuando un caso llega a un tribunal al que no le corresponde llevar la causa, ya sea porque no revisa la materia o porque es de otro territorio, la parte demandada, mediante pruebas que lo fundamenten, puede pedir el término del juicio por incompetencia. En Chile está regulada a nivel general en el Código Orgánico de Tribunales. Por ejemplo, en los artículos 14 y 18 señala que los conflictos penales son de conocimiento de los juzgados de garantía y tribunales de juicio oral. Los juzgados de letras conocen asuntos civiles, comerciales, laborales y administrativos. Por su parte, los jueces de familia deben resolver respecto a demandas de cuidado personal, patria potestad o asuntos ligados a relaciones familiares. Por su parte, cada tribunal tiene un territorio asignado, lo que se conoce como jurisdicción, y es en esa limitación donde tendrá competencia para revisar los casos que se presenten. El presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, participó en la celebración de un nuevo aniversario de la Asociación de Sordos. Esto y más les contamos en el siguiente informe. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, asistió a la ceremonia del aniversario número 90 de la Asociación de Sordos de Chile. En la cita valoró la importancia de utilizar nuevos mecanismos y tecnología que puedan insertar de mejor manera en la sociedad a las personas con esta condición. A la actividad también asistieron Gustavo Vergara, presidente de la SOT, y el fiscal nacional Jorge Abot, entre otras autoridades. La cita fue acompañada con números artísticos que representaron a las diversas regiones del país. En Iquique, y con la asistencia de más de un centenar de jueces y autoridades del Poder Judicial, se inauguró la 44 Convención de la Asociación Nacional de Magistrados de Chile. En la explanada frente a la réplica de la Corbeta Esmeralda se realizó la ceremonia encabezada por el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, el presidente subrogante de la Asociación Nacional de Magistrados, Alejandro Uberman, el presidente de la Corte de Apelaciones de Iquique, Pedro Huiza, más autoridades locales y representantes de organismos públicos. La máxima autoridad judicial destacó el valor de la independencia judicial, especialmente en el ámbito interno, que ha desarrollado la Asociación Nacional de Magistrados. Además, recalcó que él tiene una política de puertas abiertas y que está dispuesto a dialogar sobre la materia que sea necesaria.
Yo creo que es de suma importancia esto que se hagan estas reuniones y puedan invitar para que concurra el presidente de la Corte Suprema en tanto tal, ¿no? Porque yo soy socio de la ciudad como casi todos los ministros y no es lo mismo que pueda ser invitado como socio a que pueda ser invitado como presidente. Eso es muy importante porque como allí se reconoció, las relaciones interinstitucionales son de lo mejor. Son de puertas abiertas, los dirigentes, todos los dirigentes, no ellos nomás, sino que los dirigentes de todas las asociaciones pueden entrar a conversar conmigo y conversar con las autoridades cuando quieran, y yo creo que todo tiene una solución. Dice relación con las relaciones institucionales. ¿De qué forma podemos tener directrices para un mejor acercamiento y mejorar el diálogo, tanto con la Corporación Administrativa del Poder Judicial como con las Cortes de Apelaciones, la Corte Suprema? Hacía más de 2 décadas que no se llevaba a cabo una convención en este lugar, es decir, había pasado más de una vez por el resto del país, no en Iquique. Asumimos como directiva hace 2 años ya, fuimos reelectos y uno de nuestras metas cuando asumimos fue realizar y traer este encuentro anual de los jueces de Chile, del gremio de los jueces de Chile a Iquique. Más de 600 deportistas pertenecientes al Poder Judicial llegaron hasta el histórico gimnasio La Tortuga de Talcahuano a la inauguración de la 35ª versión de los Juegos Deportivos de la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial de Chile. La ceremonia estuvo encabezada por el presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, el timonel nacional de la ANEJUT Chile, Raúl Araya, y la máxima autoridad de la ANEJUT Concepción Arauco, Sonia Lavoz. Significa mucho. En primer lugar, para nosotros es muy importante que las personas que trabajan con nosotros, como son los funcionarios, estén contentos, ¿no es cierto? Y puedan tener expresiones artísticas como esta. Y yo en lo personal estoy muy contento porque soy un gran aficionado y convencido de que todas las expresiones del espíritu son las que unen, las que hacen crecer y las que hacen que el clima laboral sea cada vez mejor. Funcionarios de Arica a Punta Arenas participaron en disciplinas como el baby fútbol, básquetbol, tenis de mesa y cueca, una instancia que se repite cada año como una manera de estrechar los lazos de los funcionarios del Poder Judicial. Hasta acá la revisión de noticias de esta edición del noticiero del canal del Poder Judicial. Nosotros nos despedimos dejando los invitados, como siempre, a que nos comuniquemos por las diversas plataformas digitales del Poder Judicial y que además visiten nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.